Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre sucesiones y progresiones, que es un tema ya muy conocido por todos ustedes, ¿no? Una sucesión, una progresión, pues es un conjunto de números que están relacionados por una constante o por una ley de formación a la cual se le conoce razón aritmética o razón geométrica, ¿no? Entonces, más o menos, está dado así. ¿Ok? Entre número y número hay una razón, hablando de una progresión aritmética en este caso. ¿Cómo encuentro la razón? Pues restando el término siguiente con el término anterior. ¿Listo? Restando, sumando, una progresión aritmética mayormente se le conoce por esto, cuando la razón está dado por una suma o una resta. Lo abreviamos simplemente con una P y una A, progresión aritmética. Y nosotros tenemos que conocer expresiones, fórmulas para poder resolver ejercicios relacionados con este tema. Y de manera similar encontramos la formación de una progresión geométrica, solo que en este caso la razón ya no es como suma o resta, sino como multiplicación o división, ¿sí? En este caso también la letra que se suele usar en la mayoría de casos es la letra Q. También existen términos, expresiones, fórmulas que necesitamos conocer para poder resolver ejercicios respecto a este tema. Listo, entonces como es un tema ya muy conocido por ustedes, vamos a ir directamente a resolver algunos ejercicios. Entonces nos dirigimos a la página 133 del libro de actividades y podemos empezar pues con el primer ejercicio, ¿no? Que te dice ahí la suma de los 7 primeros términos de A sub n. En los temas de progresiones aritméticas geométricas va a aparecer el término enésimo, o sea, expresiones como esas, ¿no? Término enésimo, primer término, los 5 primeros términos, la suma de los n términos, ¿no? Entonces, para cada una de esas expresiones, pues acá tenemos, ¿no? Acá tenemos fórmulas, expresiones que nos ayudan a calcular eso. Listo, entonces en este caso, en el problema uno dice ya la suma de los 7 primeros términos de a sub n y ya te da que el a sub n es igual a 2 veces n más 4. Bien, nosotros podemos calcular cada uno de estos términos. Se supone que este ejercicio te está dando 7 términos, o sea, es decir, a1, a2, tiene a3, tiene a4, tiene a5, tiene a6 y tiene a7. ¿Cierto? Nosotros podemos calcular cada uno de esos elementos, ¿sí? Con esta expresión de acá. Por ejemplo, si quieres hallar el A7, ¿qué es lo único que haces? Pues donde hay n, reemplazas por 7. Y acá te va a quedar 2 por 7 más 4. Entonces A7 vale 18. Sí, y lo mismo podríamos hacer para calcular cada término de ahí. Pero invertiríamos tiempo y creo que no es lo que nos está pidiendo, sino de frente nos dice la suma. Entonces vámonos a la fórmula que necesitamos para poder calcular la suma de los 7 primeros términos, ¿no? Entonces acá nos damos cuenta, el primer cuadradito que está ahí me dice la suma de n términos y para aplicar esa fórmula yo necesito conocer el primer término y el término enésimo, que en este caso vendría a ser el 7. Y ya lo encontré, lo único que te falta encontrar a ti es el término 1. De igual manera reemplazamos simplemente en la fórmula. Acá sería 2 por 1 más 4. Y acá te va a dar que A1 vale 6. Ya encontraste los dos términos que necesitas para utilizar esa fórmula. Y ahora todo se reduce a aplicar la fórmula de la suma de esos términos. Es decir, 18 más 6 sobre 2 por n. N ya te he dicho que es el enésimo. Entonces en este caso, en vez de poner suma de n, sino sería suma de los 7 primeros términos. Acá sería por 7. Acá te va a quedar 18 más 6 entre 2 por 7 te va a salir 84. Y la suma de los 7 primeros términos pues será 84. ¿Listo? No hay nada nuevo en este tema, no hay nada complicado, no solamente hay que conocer muy bien las fórmulas que vamos a utilizar. Ten presente siempre los cuadros según el ejercicio que se te presente y así puedas utilizar pues la expresión necesaria para resolverlo.
Listo, vámonos con un ejercicio más. Bien, si ahora nos ponemos a resolver el siguiente ejercicio, el número 2, nos damos cuenta que es una suma, ¿no? Y esa suma está multiplicándose. Bien, cuando tengamos este caso, tú te das cuenta que no es una suma, vamos a decirla, o bueno, se le conoce a esta suma como una suma límite. Y esto está en la parte de las fórmulas de progresión geométrica, que está aquí. Una suma límite es igual a esa expresión. El término 1 entre 1 menos q. Y q, pues, simplemente es la razón. Entonces lo que te queda a ti ahora es encontrar qué razón forma a esta sumatoria, ¿no? Es decir, qué valor tendría que ir acá y acá, ¿no? Y lo mismo tendría que ser acá y acá. Entonces, primero vamos a identificar si es una progresión aritmética o es una progresión geométrica. Eso es lo primordial. ¿Sí? Viendo más o menos lo que les he explicado al principio, o sea que puede ser una suma límite, entonces ya vas descartando de que sea una progresión geométrica. Entonces, para hallar la razón acá, pues mira, si te das cuenta de un medio para un cuarto, pues simplemente tendrías que multiplicarle por un medio. Si acá sale lo mismo, ¿no? Entonces ya la razón ya la has encontrado. Entonces 1 para que te dé un medio, pues también lo multiplicas por un medio. Si ya encontramos la razón en la progresión de la izquierda. Y en la derecha igualito es, ¿no? Sería por un tercio y también acá por un tercio. Listo. Entonces ya encontramos el Q, en este caso es un medio, si quieres ponle Q sub 1, y el Q sub 2 en este caso es un tercio. Entonces aplicando la fórmula que te dice suma límite, acá es igual, la suma límite es igual al término 1 sobre 1 menos la razón. Hallamos del primer paréntesis, y del primer paréntesis el primer término es 1, entre 1 menos la razón que vendría a ser un medio. Entonces esa suma nos sale al valor de 2, si no me equivoco. Esto sería acá 2 medios más 1, sí, 2. Y ahora vamos a encontrar la suma límite del segundo paréntesis, ¿no? Acá hemos utilizado el Q sub 1, entonces acá vamos a utilizar el Q sub 2. Y esto pues simplemente es un reemplazo nada más, en el Q sub 2 sería un tercio, y pues acá la respuesta sería 3 medios. Bien, ya encontramos los dos paréntesis, entonces respuesta, la sumatoria será igual a lo que queda en el paréntesis, que será 2, por lo que queda en este paréntesis, que sale 3 medios. Entonces se va esto, y la suma te debe resultar 3. Y eso sería todo. Vámonos con otro ejercicio. Bien, vámonos al ejercicio 8. En este caso, te dice que si el quinto y el octavo término de una progresión geométrica son 5a y 8a respectivamente, ¿cuál es la razón? Cuando te dice razón, tú ya tienes que asemejarlo, o bueno, eh, dar por sentado de que es una división. Si razón es lo mismo que división. Entonces al final te está preguntándote, divide el término 8 entre el término 5. Muy bien, el término 8 es acá según esto 8a, y el término 5 es igual a 5a. Entonces lo que tienes que hacer pues es dividirlo, ¿no? O sea, la expresión general te va a quedar T8 sobre T5 es igual a 8A sobre 5A. Y esto lo deduces simplemente de esta palabra, razón. Razón es igual que división. Como estamos en una progresión geométrica, entonces tenemos que utilizar las fórmulas de la progresión geométrica, y para eso necesitamos encontrar el término enésimo en este caso, pero esta vendría a ser la fórmula del término enésimo. Pero como necesitamos hallar la fórmula del término 8 y del término 5, solamente reemplazamos. Entonces, término 8 te va a quedar término 1 por Q. 8 menos 1, 7. Y acá abajo te quedará el término 5, o sea, término U por Q elevado a la 5 menos 1, 4. Listo, y esos valores, pues los reemplazamos acá. Ahí, y acá te va a quedar T1 por Q elevado a la 7 sobre término 1 por Q elevado a la 4. Esto es igual, el A y el A lo podemos simplificar, entonces te va a quedar 8 quintos. Ahora en este caso, pues también puedes eliminar el T1, ¿cierto? T1 arriba, T1 abajo, pues se van. Q7 entre Q4, pues te quedará
q al cubo, ¿cierto? Q al cubo es igual a 8 quintos. Esa potencia pues la pasamos como raíz cúbica. Entonces nos va a quedar, lo vamos a pasar acá. Q será igual a la raíz cúbica de 8 entre 5. Raíz cúbica de 8 pues es 2, ¿cierto? Y acá te va a quedar raíz cúbica de un quinto. ¿Bien? ¿Qué podemos hacer ahora para sacar una de las alternativas de acá? Porque hasta acá está bien, ¿no? Pero está utilizando algún artilugio para poner esto acá. Entonces vamos a analizar un ratito esto. Y lo que vamos a hacer en este caso es antes de sacar el 2 afuera, ¿sí? Entonces voy a borrar esto. Antes de sacar el 2 afuera, lo que puedo hacer es, acá pongo Q, acá quedaría raíz cúbica. Y acá vamos a trabajar esto. Y acá va a ser 8 por, y acá vamos a poner 5 por. Y le voy a multiplicar algo de tal manera que me permita sacar estos dos números afuera. Y acá la raíz cúbica, para que 5 tenga raíz cúbica, porque 8 ya tiene, acá tendría que multiplicarle por otro 5 y por otro 5, o sea, por un 25. Y acá si le estoy multiplicando abajo por un 25, pues también lo multiplico por 25 arriba, ¿no? O sea, simplifico y no pasa nada. Entonces, acá ahora sí vamos a ver, Q, raíz cúbica de 8 es 2, 5 por 25 es 125, raíz cúbica de 125 pues es 5. Y ahora sí me está quedando la raíz cúbica de 25 arriba. No, esto es una especie de racionalización, es un artilugio que se utiliza para que no nos quede una raíz con el denominador, ¿no? O sea, como nos estaba quedando antes, 1 entre 5, raíz cúbica de eso. Bueno, en este caso entonces nos va a quedar 2 quintos si lo dividimos, nos sale 0,4 por la raíz cúbica de 25. Y eso sería todo. Y para que el video no sea tan largo, vamos a hacer el ejercicio número 10. En este caso es uno con enunciado, ¿no? Me dice, las edades de tres hermanos están en progresión aritmética creciente. Muy bien, están en progresión aritmética creciente. La suma de estas es 54 y la suma de sus cuadrados es 1044. Halla la edad del menor. Entonces, cuando tenemos un ejercicio de progresión aritmética de este tipo, pues nosotros podemos, bueno, te pongo como ejemplo, si tú tienes el 1, acá tienes el 3 y acá tienes el 5, continuará pues el 7, ¿cierto? Ya sabes que la razón acá en este caso es igual a más 2, ¿cierto? Razón es igual a más 2 y así, ¿no? Entonces, si tú le pones a este x, para hallar este, ¿cómo lo puedes escribir? X más r. Y para hallar el de acá sería x menos r. Entonces, como estos tres hermanos, dice, sus edades están en progresión aritmética, ya encontraste cómo expresar esas tres edades. El primer término pues será x menos r, el segundo será x y el tercero será x más r. De preferencia tomen así siempre que tengan un problema parecido. ¿Qué me dice ahora? El enunciado me dice que la suma de estas tres es 54. Entonces vamos a sumarlas. X menos r más x más x más r. Y esto va a darte 54. Aquí al toque te das cuenta, menos r más r se van. Y te va a quedar que 3x es igual a 54. Por tanto, x vale 18. Ya encontramos el segundo término. X es igual a 18. Y ahora trabajaremos pues con el siguiente dato, ¿no? En el siguiente dato te dice que la suma de sus cuadrados es igual a 1044. Entonces es decir que x menos r al cuadrado más x al cuadrado más x más r al cuadrado puede ser igual a 1044. Bien, entonces como ya tengo el valor de x, solamente lo vamos a reemplazar ahí y te va a quedar 18 menos r al cuadrado más 18 al cuadrado más 18 más r al cuadrado, y esto va a ser igual a 1044. ¿Listo? Bien, entonces todo lo que viene aquí es pues simplemente resolver estas ecuaciones, ¿no? Algunos de repente van a extender esto como un binomio cuadrado, se les va a hacer largo, de repente otras personas van a encontrarlo para resolverlo más fácil, ¿no? Entonces, a ver, piensen un poquito cómo podría hacerse. Bien, te puedo ayudar con un poquito, tú lo puedes resolver de la manera a la que sabes hacerlo, ¿no? En este caso de acá te va a quedar 18 menos r al cuadrado más
18 más r al cuadrado. Este 18 al cuadrado lo paso restando. 1044 menos 324, si no me equivoco, debe salirte 720. Esto de acá lo vas a reducir tú por álgebra, ¿no? Hazlo a tu ritmo, haz el método que más dominas, ¿ya? Al final, factorizando esto, a mí me ha quedado así. 2, 18 al cuadrado más r al cuadrado. No te marees por el método que estoy haciendo yo. Tú ya puedes resolver esta ecuación cuadrática por el método que tú quieras. ¿Bien? Entonces, acá en este caso sería 324 más r al cuadrado. Esto es igual a... bueno, el 720 yo le he pasado dividiendo, entonces será 360. Bien, y acá me va a quedar que r al cuadrado, este pasaría restando, me va a quedar 36, entonces r vale 6. Listo, ya encontré r, ya encontré x. ¿Cuál es la edad del menor? Pues acá pondríamos respuesta. El menor tiene por edad x menos r. Entonces, x será 18, r será 6, esto es igual a 12. Y eso es todo en este ejercicio. Bueno chicos, este tema requiere de práctica, requiere de tener a la mano siempre las expresiones y fórmulas para poder resolver esto de progresiones. Ahora van a resolver las actividades y nos vemos en la siguiente clase.